Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Si alguien nos puede contar si se escucha. Hola, profe, Hola, ¿cómo Basti, ¿cómo estás? estás? Qué bueno Bien, ¿y verte. tú? Bien, bien, gracias. Mm, ¿Me escuchas bien? Te escucho perfectamente, Súper aunque no sé. Déjame apagar esta luz porque tengo la sensación de que me veo muy oscuro. A ver, así, peor. Entonces, así. presente. Listo. Qué lindo lugar donde estás, qué lindo Hagan. lugar en el que estás. Qué guau. Estoy en mi casa y esta Ajá, es la sala. Cuando trabajo en casa, ya sea para dar clases o para dar terapia, lo hago ujú, aquí. Y también vengo a este cuarto cuando a lo mejor tengo que escribir, a lo mejor pues me vengo aquí a escribir, porque aquí tengo la computadora, ajá. o pues cuando quiero estudiar guitarra, también me vengo para acá porque si no mi esposa me corre de otros lados de que esté haciendo ruido. Entonces Qué aquí me lindo. encierro y ya aquí puedo Tienes hacer ruido si quiero. muchos instrumentos de cuerda. Sí, me gustan mucho los instrumentos. Déjame decirte que me gustan todos los instrumentos musicales. Tengo una pasión por los instrumentos musicales, no solo los de cuerda, pero los de cuerda son los que me son y percusión, algunos de percusión son como los Sí, más fáciles, con los que me acerco con mayor facilidad, qué digamos. Los de bueno. viento, déjame decirte que atrás de mí, no lo ves, pero atrás de mí tengo también tengo uno, dos, tres, cuatro flautas, Ajá, cinco, no, tengo una zampoña que también se toca así, ajá. entonces, y tengo un acordeón, pero allá, entonces, sí, tengo más, no ¿Tocas solamente de acordeón cuerda, igual? pero todo ¿Tocas rodeado. acordeón igual? No, ¿Tocas acordeón? no, no, Ah, no, sí, no, no. Digamos que le sí, hago, porque es como le saco ruido, pero ajá, ese es de los que menos agarro. Sino ajá, lo que más puedo agarrar son algunas de las guitarras, ujú. preferentemente eléctrica, o los handpan son los que más agarro. Qué lindo. Sí, sí. Bueno, qué O el lindo, Pepe. ukulele, que es Muchas este que está gracias. acá. Ajá, sí, lo chiquito. Exacto, exacto. Ese es el Se ven ukulele. como si estuvieras tocándolo así. Bueno, ¿Cómo ya estás tú, Basti? bienvenido. Muy bien, igual terminando el día de trabajo. Acá es la tardecita ya. Yo estoy en Uruguay, tú estás en México. Acá son pasados 5:35. ¿Y allá qué hora es? Ajá. Acá son las 2:35 y yo ahorita es mi hora de comida y déjame decirte que yo después de verte todavía tengo 2 sesiones más Uh, que tengo que seguir trabajando. uh, bien. Bueno, muchas gracias entonces por aceptar mi invitación. Gracias, gracias, gracias. Bueno, te cuento. Te conté un poquito más o menos en el audio. Em, Te voy a presentar. Bueno, Jackie es mi profesor eh, en el Círculo de Diálogo Existencial en México. em, y lo hemos convocado, lo hemos invitado para el día de hoy conversar sobre el enfoque a una perspectiva desde y hacia la fenomenología existencialista de la integración de los estados no ordinarios de conciencia. ¿Sí? El Círculo de Diálogo Existencial en México, ¿cuántos años lleva el círculo allá? Va a Trabajando, cumplir, existiendo, va a cumplir existenciándose. el próximo noviembre. El próximo noviembre cumplimos 22 años. ¡Wow! Un montón de Sí, tiempo. sí, Un ya un montón de montón de tiempo. tiempo. Ahí vi que nos saludaban desde Mérida y Glafira Rocha, que es una gran amiga, que también un abrazo también para Glafira. Un abrazo, gracias a las personas que se están conectando. Y bueno, nosotros este año que pasó, bueno, este año en verdad, en julio tuvimos un encuentro en Chile que se llamó Funga Finde, en el cual hubo un espacio que fue como para salir y recorrer el territorio, el lugar, reconocer las especies, los hongos, las plantas. Es un lugar donde hay Qué muchos lindo. hongos de variedad. Y hubo otro espacio en el que nos juntamos a conversar, a dialogar sobre la medicina fungi, varios tipos de medicina, pero especialmente las personas que vienen trabajando desde hace un tiempo con hongos silocibios, ¿sí? Allá en el sur de Chile. En un pueblo chiquito que se llama Cocholhue, una caleta de pescadores, un pueblo chiquito, ahí nos reunimos personas de varios lugares del país y estuvimos conversando sobre cada cual desde su experiencia, ¿sí?
sobre los hongos y los cibios, celebrando igual la funga en general, y espacios ahí de fiesta y de celebrarse y compartir con niños, espacios seguros y demás, espectáculos. Y la propuesta, la idea es el próximo año, el 2025, poder centrar el diálogo más específicamente en la integración de los estados no ordinarios de conciencia. ¿Sí? Entonces, venimos haciendo este ciclo de diálogos introductorios. Estuvimos conversando en el primer encuentro con Andrés Yáñez, que es un psicoterapeuta también Chile, donde estuvimos hablando sobre conciencia, algunas ideas sobre la conciencia, conversando sobre qué entendemos por conciencia, estados no ordinarios de conciencia también. Después estuvimos hablando con Facundo Pisul sobre microdosis, la integración de las microdosis. Después estuvimos hablando con Pilar del Canto sobre la dimensión ritual de la integración de los estados no ordinarios de conciencia. Y hoy queríamos conversar sobre esto, que es el enfoque o la dimensión desde y hacia la fenomenología existencialista. Sí. Entonces, como son un montón de palabras un poco difíciles, te quería proponer, si tú quieres, ¿no? Si te parece bien, partir como desde el final, capaz que como desde existencialismo, fenomenología, Ok. estados no ordenados de conciencia y conciencia, si te parece bien. Perfecto, ¿Sí? perfecto. Tú guíame y yo te voy siguiendo. Escuchamos. Dime, ¿de cuál quieres que empecemos a hablar entonces? Por eso podemos partir conversando sobre existencialismo. ¿Qué entendemos o de qué hablamos cuando hablamos de existencialismo? ¿Sí? Perfecto, claro que sí, claro que sí. Bueno, primero es decir que eh, cuando hablamos de existencialismo se refiere a una forma, a una perspectiva del pensamiento filosófico y literario, principalmente, una corriente literaria, una corriente del pensamiento en filosofía. En estricto sentido, Basti, si somos muy piquis, así que muy estrictos, diríamos que el nombre de existencialismo está bien usado cuando hablamos específicamente de la corriente francesa. ¿Por qué digo esto? Porque los franceses, siguiendo a Jean-Paul Sartre, son los únicos que aceptaron y se sintieron cómodos con el nombre de existencialismo. Muchos otros, incluso uno que otro francés, dijeron que por favor a ellos no se les pensara como existencialistas, que no, ellos no formaban parte del existencialismo. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque tienen una mirada diferente a la de Jean-Paul Sartre y sus amigos. Y Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y otros aceptaban plenamente la camiseta de existencialismo. Entonces, si somos muy específicos y queremos respetar lo que todos esos pensadores opinaban, no tendríamos que decir existencialismo, sino decirlo de una manera más amplia, como el pensamiento existencial, la Ujú, mirada existencial o la perspectiva existencial, pero evitar el ismo ujú. para evitar que nos estemos hablando solamente de unos o que incomodemos a otros, ¿no? Entonces, ¿en qué podemos abarcarlos a todos si decimos solamente existencial? Entonces, yo prefiero utilizar la mirada existencial. ¿De qué se trata la mirada existencial? Ahora sí, la mirada existencial amplia y, entre paréntesis, incluyendo el existencialismo, ¿no? Pero la mirada existencial amplia se trata de enfocarse en la existencia humana, es decir, en lo que los seres humanos vamos siendo momento a momento, desde que nacemos hasta que morimos. Es decir, no es nuestro interés de reflexión, por ejemplo, lo que viene antes del nacer o lo que viene después del morir. Y no estoy diciendo que no venga nada o que no haya nada, no lo sé. Lo que estoy diciendo es que nuestro foco de interés es ese espacio entre que nacemos y morimos y que a lo largo de ese espacio tenemos o de ese tiempo, mejor dicho, a lo largo de ese tiempo, tenemos la posibilidad de mirarnos a nosotros mismos, algo que podemos hacer los seres humanos hasta donde sabemos, quizás alguien más, otros seres lo pueden hacer, pero no lo sabemos con certeza. Lo que sabemos con certeza es que los seres humanos tenemos esa capacidad de mirarnos a nosotros mismos, de hacernos preguntas, de reflexionar, de querer ser mejores, etcétera, y desde allí reflexionar sobre
nuestra existencia, sobre lo que significa existir humanamente hablando. Entonces, la perspectiva existencial, eso es lo que busca. Busca reflexionar sobre qué significa existir como seres humanos. ¿Qué significa eso? Y a partir de ahí, reflexiona sobre muchísimas cosas en la vida, pero siempre desde ese punto de vista. Es decir, desde el punto de vista de que estamos pudiendo reflexionar sobre nosotros mismos desde el nacimiento hasta que morimos. Entonces, pone en el principal plano, la perspectiva existencial, la experiencia. Fíjate, esto es importante. En vez de decir lo importante es tal teoría, lo importante es lo que dice tal teoría, lo que dice tal teórico, decimos lo importante es la experiencia. Entonces, el teórico Guachumichu Ujú, podría decir que las personas que usan anteojos son personas X o Y, ¿no? Y lo que la perspectiva existencial diría, a ver, lo que más me importa no es lo que dice Guachumichu sobre las ujú, personas que usan con anteojos, no. Lo que me interesa es preguntarle a Basti, Basti, ujú, ¿cómo es para ti usar anteojos? ¿Qué significa para ti usar anteojos? Y después preguntarle a Jackie, Jackie, ¿cómo es para ti usar anteojos? ¿Qué significa para ti usar anteojos? Y creo que para ambos, por ejemplo, para ti, Basti, y para mí, Jackie, significa cosas muy distintas. Porque yo uso anteojos así, ¿no? Yo ujú. uso anteojos en cristales, ¿no? Entonces, significa cosas muy distintas para ti que para mí. Entonces, lo que más nos Claro. importaría no es lo que dice Guachumichu, sino preguntarte a ti, ¿qué significa para ti? Y luego ver para Jackie, etcétera. Eso es muy importante en la mirada existencial. Permanecer cerca, lo más cerca posible, de la experiencia de cada persona con quien estemos conversando o a quien queramos acompañar o a quien queramos ayudarle para lo que sea, incluyendo, por ejemplo, la integración de experiencias en estados no ordinarios de conciencia, etcétera. Es más allá de las teorías, quedarnos muy cerca, muy pegadito a la experiencia del otro. Eso sería a grandes rasgos cuál es la idea de la perspectiva existencial. Ujú. ¿Y podrías como profundizar un poquitito sobre esto de lo que se habla como de una doble salida? Claro que sí. Tiene que ver con la palabra existir. Ajá, La palabra existir significa, por un lado, ex, ya sabes, cuando decimos mi ex, ¿no? Ay, ya no quiero encontrarme a mm, mi ex, ¿no? Es algo de lo que salimos, algo de que en lo que ya no estamos ahí, es lo ya, ex. Y sistere significa varias cosas, significa emerger, aflorar, ponerse de pie, es ujú, decir, dejar de estar en donde estaba, ¿ah? O no, también puede significar salir de cierta forma. Entonces, la palabra existir significa, de alguna manera, al menos así se entiende en el pensamiento existencial, significa salir de la salida, ¿no? Por eso le llamamos doble salida, porque es salir de la salida. Y entonces podrías decir, pero a ver, pero ¿qué diablo significa eso, no? De salir de la salida, porque pues suena raro. Bueno, lo que decimos es, los seres humanos, al igual que los perritos, los gatitos, al igual que los vasos, los relojes, etcétera, los anteojos, todo tiene una primer salida en el momento en el que emerge o surge al mundo, ¿no? Entonces, estos anteojos o los tuyos emergieron al mundo, pues, de una fábrica, ¿no? El reloj emerge al mundo de una fábrica, nuestros teléfonos emergen al mundo de una fábrica, el perrito, pues, surge al mundo de su mamá perrita, Basti y Jackie surgen al mundo, pues, de sus padres, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos una primera salida al mundo. Pero los seres humanos, sobre todo si tenemos la posibilidad de reflexionar, porque si no tenemos la posibilidad de reflexionar, no del todo, los seres humanos tenemos la posibilidad de salir de nuestra salida. ¿Cómo es ujú, eso de salir de nuestra salida? Los seres humanos tenemos esta fantástica capacidad de desdoblarnos en observador y observado, ¿no? Entonces yo puedo decirme, ay, Jackie, ¿qué te está pasando, Jackie? Jackie, ¿por qué piensas eso? ¿Mm? Puedo tener una conversación conmigo mismo.
Puedo pensar sobre mí mismo, puedo enojarme conmigo mismo, ¿no? Y me enojo conmigo porque no hice lo que quería hacer, o puedo pelearme conmigo mismo, o puedo amarme a mí mismo y puedo decir, ay, me quiero mucho. Entonces, puedo tener una relación conmigo mismo, no solo con el mundo, sino también puedo tener una relación conmigo mismo. Esa es la doble salida, que al el ser humano tiene esta posibilidad de que sale al mundo, primer salida, y luego sale de esta salida para mirarse a sí mismo, para reflexionar sobre sí mismo, para pensarse a sí mismo, para sentirse a sí mismo, para actuar sobre sí mismo de manera consciente. Esa segunda salida es lo que hace propiamente, desde el punto de vista existencial, que algo exista. Entonces, fíjate lo loco del asunto, ¿eh? Voy a tomar una piedra, una obsidiana que tengo aquí en mi escritorio. Esta es una obsidiana que me gusta, Wow. ¿no? Entonces, bueno, esta obsidiana tiene una primer salida al mundo, pero hasta donde sé, no tiene una segunda salida de esa salida. Es decir, la piedra, pues yo puedo relacionarme con la piedra. La piedra de alguna manera está en relación conmigo, aunque no tiene cómo darse cuenta. ¿Ah? Pero la piedra no puede, hasta donde sabemos, relacionarse consigo misma. Como la piedra no puede relacionarse consigo misma, existencialmente hablando, esta piedra no existe. ¿Mm? Yo existo, la piedra no. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Qué? ¿Te estás inventando la piedra? No, no, no. Lo que en términos existenciales diríamos es que la piedra es. Claro que es. El reloj es. Los anteojos son, pero no existen. Porque para existir se requiere un reconocimiento, una segunda salida. O podría decir, la piedra existe, la obsidiana existe para mí, que puedo reconocerla, pero la obsidiana no existe para sí misma, porque no tiene la posibilidad de reconocerse. O también podría decir, el reloj existe para mí, que tengo la posibilidad de reconocerlo. Ya está la doble salida, la del reloj y la mía, reconociéndolo desde afuera. Pero el reloj no puede reconocerse a sí mismo. Como el reloj no puede reconocerse a sí mismo, en términos existenciales diríamos que el reloj no existe. Claro. El reloj es. O tendría que decir, el reloj existe para mí, pero no para sí mismo. Entonces, bueno, son cositas de cómo hablamos los que nos gusta el pensamiento existencial para Ujú. reflexionar sobre cómo algo importantísimo de los seres humanos, algo fundamental de los seres humanos, es nuestra posibilidad, nuestra capacidad de pensar sobre mí mismo, de relacionarme conmigo y de al relacionarme con el mundo, darle existencia. Entonces yo le doy existencia al mundo, pero cuidado, eso no significa que yo creo al mundo. No, no, no. Pero el mundo es independiente de mí, pero el mundo existe en relación conmigo. ¿Te fijas? Entonces, para la perspectiva existencial, hay una diferencia entre ser y existir. Ser es previo, ser es más fundamental. Existir es secundario, pero es algo secundario maravilloso, propio de la humanidad. Ujú. Bien. Nos pusimos filosóficos, Paz. Ahora Sí, vamos con la palabra difícil siguiente. Comenzamos sí, con, cambiamos existencia. existencialista por existencial, Sí, ¿sí? Pues ahora vamos con la palabra difícil siguiente que es fenomenología, claro. ¿sí? ¿Qué Mira, entendemos como? fenomenología es también complicada, por supuesto. Puedo Ujú. responder dos cosas. Primero, Ah, fenomenología es una mirada para ah, aproximarse al estudio de la realidad. Entonces, la fenomenología aparece como un interés de aproximarse a estudiar la realidad. Y entonces, a principios del siglo XX, un hombre llamado Edmund Husserl hace de la fenomenología un método, porque ya había fenomenología antes, pero sin método. Cuando Husserl le genera,
diseña un método fenomenológico, un método para hacer fenomenología, lo que está creando es un método de hacer ciencia. Porque ¿qué es lo que intenta la ciencia? Estudiar la realidad, acercarse a conocer de una mejor manera la realidad. Bueno, pues de eso mismo, la fenomenología es un método para acercarse a conocer la realidad, un método para acercarse a conocer mejor la realidad, y en ese sentido es un método científico. Ahora, la perspectiva existencial se apoya principalmente en la fenomenología como su método. O sea, el método para aplicar la perspectiva existencial es la fenomenología. Entonces hay una especie de matrimonio entre la perspectiva fenomenológica y la perspectiva existencial, porque la perspectiva existencial dice, ok, quiero estudiar la existencia, quiero estudiar la experiencia humana, vamos a estudiarla con un método de acercarme a esa realidad. ¿A qué realidad? La existencia y la experiencia. A eso le vamos a llamar realidad. O sea, puede haber muchas formas de entender la realidad, pero la realidad que a mí me interesa es la existencia humana, la experiencia humana. Esa es la realidad que me interesa como pensador existencial, ¿no? Me interesa la existencia humana, la experiencia humana. Puede haber otras realidades, quizás, pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando solamente de la experiencia y la existencia. ¿Cómo me acerco a estudiarlo? Ah, ok, pues veámosla desde el punto de vista, con el método fenomenológico. Ujú. ¿Por qué el método fenomenológico? Y aquí viene la segunda respuesta. Porque el método fenomenológico es un método que dice, a ver, ¿qué es eso de la realidad? Tenemos muchos problemas para definir qué es eso de la realidad, para entender qué es lo verdaderamente real. ¿Cómo entenderlo? Y fíjate, voy a dejar entre líneas una pregunta que si nos da tiempo la retomamos más adelante. Es, algunas personas dicen, los psicodélicos te acercan a entender mejor la realidad. Gracias al psicodélico puedes entender mejor la realidad. Y otros dicen, no, el psicodélico no te acerca a entender mejor la realidad, porque todo lo que tú experimentas en el psicodélico es algo que tú llevas dentro. El psicodélico te ayuda a entenderte más a ti misma, pero no a la realidad externa, sino a ti misma, no a la realidad en sí misma, ¿no? Y hay estas discusiones. Y hay otros que dicen, tampoco. El psicodélico te hace alucinar. Entonces, no te hace entender ninguna realidad. Más bien es como si fueras a ver una película al cine, ¿no? Pero no te hace entender ninguna realidad. Hay todas esas perspectivas que no se ponen de acuerdo, ¿te fijas? Ah, eso es súper interesante y filosóficamente es interesantísimo. Pero ¿qué es lo que dice la fenomenología? La fenomenología dice, a ver, para acercarme a entender, para acercarme a entender la realidad, para acercarme a entender la realidad, lo que yo necesito es partir de que la única manera, la única cosa que yo le puedo llamar realidad, a lo que sea que yo le llame realidad, a lo que sea que yo le llame realidad, pasa necesariamente por mi experiencia. Lo que sea que yo le llame realidad, pasa por mi experiencia. Entonces, no es experiencia subjetiva, ¿eh? No, 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 eso no sería del todo concreto ni preciso. No, no, no es experiencia subjetiva. Es más bien la concepción de que todo lo objetivo tiene algo de subjetivo y todo lo subjetivo tiene algo de objetivo. Que la diferencia entre objetivo y subjetivo es bastante arbitraria y en la experiencia no hay tal. Lo subjetivo y lo objetivo van siempre de la mano. Entonces, la perspectiva fenomenológica dice, si quieres acercarte al conocimiento de la realidad y si solamente puedes tener la experiencia de la realidad, entonces acércate al estudio de la experiencia. Entonces, el método fenomenológico es un método de estudio de la realidad desde el punto de vista de la experiencia. Fíjate qué interesante. ¿Ah? Lo que dice la fenomenología es, acerquémonos a estudiar la realidad desde el punto de vista
de mi experiencia o de la experiencia de alguien, no necesariamente la mía, de la experiencia de alguien. Y entonces la perspectiva existencial dice, perfecto, yo quiero estudiar la existencia y la experiencia. Y estos fenomenólogos están desarrollando un método para acercarse al estudio de la realidad desde el punto de vista de la experiencia. Perfecto. Y ahí se da el matrimonio. Entonces es, por último, fenomenología, nada más para resumir. Entonces es una forma de acercarnos al estudio de la realidad desde el punto de vista de la experiencia. Y entonces nada más porque vi rapidísimo una pregunta que puso ahí Caro. No, Caro, desde el punto de vista de la fenomenología, la experiencia no es subjetividad. Es subjetividad, objetividad, subjetividad, objetividad, subjetividad, objetividad, subjetividad, objetividad, subjetividad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? Exacto, porque no te puedes inventar un color que no exista, que no esté presente para tu experiencia. No te lo puedes inventar. De tal manera que no hay nada que tú imagines, por muy en tu imaginación, que no esté formado por aspectos de la objetividad. No existe desde el punto de vista fenomenológico, no hay tal como subjetividad, no hay tal como objetividad. Lo que hay es siempre la mezcla de ambos. Bien. Entonces, si podríamos decir que hay alguna particularidad al hablar de la conciencia desde o hacia una perspectiva fenomenológica existencial, Pues, que hay en clase que al hablar de conciencia, ¿sabes qué? Se quedó pegado esto. Ahora sí. ahora Que normalmente tenemos más preguntas que respuestas al hablar sobre la conciencia, ¿no? sí. Pero mi pregunta es, si habláramos, si desde la fenomenología existencialista tuviéramos que decir algo que sea como relevante o importante o característico desde la fenomenología sobre la conciencia, ¿qué se podría acotar? Sí, diríamos, voy a decir unas características. Primero, que la experiencia es una acción, no es algo que tengo, es algo que hago. Entonces tendríamos que hablar más bien del concienciar. No Ujú, tengo conciencia, hago conciencia. La conciencia es una acción, uno. Dos, la conciencia está en movimiento, no es algo estático, está todo el tiempo en movimiento. ¿Mm? Tercero, la conciencia está en relación con el mundo, siempre está en relación con los demás, no es algo independiente o autónomo, no, son redes de relaciones, redes relacionales, la conciencia que vamos haciendo momento a momento. Ya no sé qué número, pero siguiente, que solamente es por cierto tiempo, que es temporal, no es absoluta, es temporal, por cierto tiempo nada más, porque en otro tiempo ya es otra cosa. ujú, Otro, que es siempre parcial. Es decir, que nunca puedo tener una conciencia absoluta de algo. No puedo tener conciencia absoluta de esta piedra, de esta obsidiana. Siempre puede haber algo de la obsidiana que desconozco. Entonces, no puedo tener conciencia absoluta de nada. Es siempre parcial. Y así podríamos decir muchas cosas que lo que dicen es, en general, la conciencia es siempre limitada. Es siempre limitada ante un infinito ilimitado. Entonces, como la conciencia es limitada ante un infinito ilimitado, la conciencia está todo el tiempo limitando lo ilimitado, cortando el infinito, completando lo incompletable, etcétera. Todo el tiempo la conciencia está haciendo este esfuerzo de poner lógica donde quizás no la haya, de entender lo que quizás sea misterioso e incomprensible, etcétera, etcétera. Y por eso es que fenomenológicamente podemos decir que es un movimiento que trata de poner orden en el caos, pero no entendiendo caos como desorden, no, 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 sino como lo que está incluso previo al orden o al desorden. Es decir, algo en donde cualquier intento de orden es ya secundario, es que nuestra conciencia intenta poner sobre ese inmenso misterio que nos rodea. A grandes rasgos.
rasgos eso podríamos decir sobre la conciencia. Es un tema que me apasiona un montón y del que, por cierto, próximamente me invitaron a dar una conferencia en Guadalajara sobre la conciencia, entonces lo traigo más o menos fresco. Podríamos hablar horas de ese tema, por supuesto, y como tú bien dices, no llegaríamos a ninguna conclusión, porque es inmenso y tremendamente misterioso. Ujú. Entonces podríamos quedarnos con estas dos cositas de todo lo que mencionaste, quizá con esto de que es más concienciar, ¿no? Que Ujú. conciencia como tal, que es en movimiento, que es limitada ante lo ilimitado. Y desde ahí capaz que podríamos como ir hacia, teniendo como esta idea o esta particularidad desde la fenomenología existencialista o existencial, em, ¿de qué hablamos cuando hablamos de integración de estados no ordinarios de conciencias desde ya hacia una perspectiva fenomenológica existencial? Claro, mira, aquí está un poquito, podemos ir hilando los conceptos. Ujú, Como dijimos que la conciencia es esta acción, ese concienzar, ¿no? Esa acción que está tratando de poner un poco de orden en esto que es misterioso. Bueno, ujú, en eso que se le llama estados no ordinarios de conciencia, ajá, que yo prefiero llamarles procesos no ordinarios de conciencia, justo para recordar que se trata de que algo que es algo que está en proceso, en movimiento y que no es estático. Pero la palabra que se usa más común es estado, ¿no? Estado no ordinario de conciencia o proceso no ordinario de conciencia. Bueno, esa situación, ajá, ese movimiento, ese proceso, cuando estamos en una situación normal de vida, hemos ido aprendiendo a cómo organizarlo, a cómo ponerle cierto orden. Lo aprendemos cuando somos bebés. De bebés vamos aprendiendo a ponerle orden a esta forma de realidad que vivimos. Pero cuando estamos atravesando una de esas experiencias que podemos llamarle proceso no ordinario de conciencia o estado no ordinario de conciencia, cuando atravesamos uno de esos momentos, lo que ocurre es que no alcanzamos a organizar la información porque es como si abriéramos la puerta a un universo que no habíamos visto nunca. Y ojo, no, ujú, no importa que la persona haya estado en estados no ordinarios de conciencia durante años y años y años. Cada uno de esos estados puede ser completamente nuevo y diferente. Entonces, la persona de pronto se enfrenta a una situación, a veces a través del consumo de alguna planta o alguna sustancia, etcétera, etcétera. La persona entra de pronto en por completo otro universo, en otra manera de la realidad. ujú, Y su concienzar busca organizarlo. Pero ¿qué crees? Aunque su concienzar busca organizarlo, pues no sabe cómo organizarlo porque es completamente novedoso y distinto y a lo mejor presenta ciertas situaciones que contradicen nuestra manera ordinaria de organizar. A lo que ujú, más se parece, pero aún ahí es diferente, pero a lo que más se parece es a los sueños. Entonces, en los sueños se pueden presentar cosas que son difíciles de organizar. ¿Ah? Bueno, pues en los procesos no ordinarios de conciencia pasa así. Hay algo que es difícil de organizar y como está difícil de organizar, es difícil que se integre también. Lo que decimos en la perspectiva existencial es que el concienciar necesita, o parte de su labor, no es que necesite, parte de su acción del concienciar es organizar la información a la que se enfrenta. Puede ser información emocional, información racional, información física, información simbólica, pero organizar toda esa información para poderla integrar. Entonces ahí, ¿qué es eso de integrarla? Bueno, integrarla es incluirla, ¿ah? Incluirla en ese esquema organizado previamente en mí de quién es Jackie, quién es mi mundo y quiénes son los que me rodean. Es decir, es la identidad con el mundo, la identidad con los otros y la identidad conmigo mismo, en esos tres niveles. Repito, identidad con el mundo, identidad con los otros, identidad conmigo mismo. Entonces, teniendo estos tres niveles de identidad, yo voy a ir tratando de
organizar la información que se me presenta de una manera tan caótica, tan diferente, tan novedosa, a veces tan paradójica, tan llena de dilemas y de cosas difíciles de entender, tratar de acomodar esa información para que tenga para que se enriquezca mi identidad al acomodar esa información en la organización previa que yo tenía. Una organización que yo tenía con una identidad del mundo, Ujú. una identidad de los demás, una identidad de mí mismo. Entonces, eso es la integración. Es el proceso que comienza por la organización, por organizar, para poder acomodar esa información en todo eso que yo ya venía sintiendo que soy, que es el mundo, que son los demás. Te dejé callar. Me siento medio en una clase, no sé qué no te... Bien. Em, Otra de las cosas que igual hablamos bastante en las clases es esto de cómo la integración debería como tener al menos esta dimensión que nos permita registrar, ¿no? En Exacto. varias dimensiones, registrar la experiencia que... No me vas a evaluar por esto que voy a decir, ¿verdad? No, no te Póngale preocupes. cero, maestro. Como poder registrarlo, pero que también nos permita una continuidad, ¿no? Con Sí, varias otras cosas, pero también que nos permita una continuidad, exacto, volver como a nuestro presente, pero también exacto, que nos permita seguir estando en la vida, que tenga sentido, que haya un relato que tenga sentido por lo que exacto, seguimos haciendo y continuaremos haciendo, ¿no? Si nos puedes hablar un exacto. poquito sobre eso, Sí, sobre la importancia de la fíjate. integración en la continuidad igual de la existencia, Sí, ¿no? Que la persona y las sociedades y la cultura lo que va quedando, sí, porque sigue siendo una experiencia individual y también colectiva, ¿no? sí. Fíjate, hay dos conceptos que a mí es como me gusta manejarlo. Uno es lo que le llamo las acciones del concienciar, o del experienciar. Las acciones del concienciar o experienciar son cuatro. Ujú, El registro, cuando tomo ujú, conciencia de la información. La organización, cuando la organizo, porque al principio está caótica. La integración, gracias a la organización puedo integrarla, como decía, acomodarla. Integrar significa incluir aquello que estaba separado, hacerlo junto. Eso de eso tiene que ver la palabra integrar, volver a poner junto lo que podría parecer separado. Entonces, ya que se organiza, ¿no? De estas cuatro que te decía, se registra, se organiza para poderlo integrar, acomodar, poner junto con todo eso que venía haciendo y entonces pueda expresarse, esa es una parte importante también, pueda expresarse de alguna manera. Es decir, claro. que verdaderamente ese proceso no ordinario de conciencia en algún sentido se integre a mí para que yo lo exprese en mi vida, que de alguna manera en mi existencia, en mi vida, pueda darle alguna expresión a eso que viví, que sentí, etcétera, etcétera. Estos son las acciones del concienciar, lo que ocurre en ese concienciar, y que a veces cuesta trabajo hacerlo y por eso requiere de una ayuda, una ayudadita llamada integración terapéutica de experiencias con estados no ordinarios de conciencia, porque lo que hacemos en estos casos es ayudar a la persona a organizar la información para que se integre de mejor manera y se exprese de una forma efectiva. Entonces, ayudamos a eso porque a veces es más difícil. ¿Cuándo es más difícil? Con las experiencias en procesos no ordinarios de conciencia. Ahí es más difícil. Pero esas son las acciones. ¿Qué ocurre si estas acciones funcionan de una manera que nos es apropiada, cómoda, agradable, etcétera? Pues que tienen ciertos frutos. ¿Cuáles son los frutos? Hay tres frutos, bueno, cuatro frutos también. El primer fruto nos da una sensación de continuidad. Justamente lo que decías, Basti. Nos da la sensación de continuidad con nuestro pasado, que mi pasado y lo que vivo de alguna manera se acomodan, continúa, un hilo conductor, una continuidad. Primera. Segundo fruto, estabilidad. Me hace sentir más o menos estable, más o menos estable. ¿Mm? Tercer punto, permanencia. Me hace sentir que mañana podré seguir siendo el que soy hoy
Y mañana podré expresar algo de lo que he aprendido hoy, que mañana podré expresar parte de lo que he integrado hoy. Esos son los primeros tres. Y el cuarto es una narrativa identitaria. Justo, una narrativa, un relato que una la continuidad, la estabilidad y la permanencia, estos tres puntos, que los una como un hilo conductor narrativo que yo pueda relatar y que me dé una posibilidad de tener una existencia pues lo más plena posible. Ahora, tanto esto que te estoy diciendo, tanto las acciones del concienciar como los frutos del concienciar, quiero advertir, es mi resumen, es el resumen que yo hago de cómo pensar la conciencia, el concienciar y, por supuesto, la integración desde un punto de vista de la fenomenología existencial. ¿Ah? Hay otros puntos de vista que lo ven diferentes. Y en la misma fenomenología existencial, otros teóricos, otros pensadores, podrían pensarlo y expresarlo de otras maneras, ¿no? Entonces quiero advertir que, bueno, esta es la manera como yo particularmente lo expreso, a como me ha acomodado muy bien, como lo he entendido claramente y me ha permitido también expresárselo a otros. Podría decir, yo registré la información de la fenomenología existencial, la organicé de una manera personal que me ayudó a través de tenerla así organizada, a poderla integrar para mí. Y entonces ahora la expreso de esta manera, con estas cuatro. ¿Ah? Eso dio frutos, porque yo siento una continuidad entre las clases que he dado antes, me siento estable con estas ideas hoy, y siento que podré dar la conferencia que te cuento que voy a dar, ¿no? U otra que voy a dar en octubre también aquí en Ciudad de México, sobre integración terapéutica, que puedo tener una permanencia hacia esa dirección. Me da una narrativa identitaria con la cual puedo identificarme y con la cual puedo invitar a otros a reflexionar. Justo ahí está. Uh-huh. ¿Cuál crees tú que es como la importancia hoy en el contexto? Bueno, todos los contextos son diversos, ¿no? Uh-huh. Pero en Latinoamérica tú estás en México, yo estoy ahora en Uruguay, me muevo entre Chile y Uruguay. em, pero ¿cuál piensas tú que sea como la importancia hoy de la integración de estos, de los estados no ordinarios de conciencia, o como en esta vuelta, igual como en esta ola, Sí, en este nuevo momento de los psicodélicos, de los enteógenos y de esto de los estados no ordinarios de conciencia o ampliados, o cómo lo propones como procesos sí. no ordinarios de conciencia? Fíjate ¿Cuál que crees tú que es la importancia? ¿Por qué te eh, dedicas a esto? sí, me gusta que lo menciones así, desde el punto de vista de la importancia, porque de hecho, justamente esa es la idea de por qué me dedico mucho a eso recientemente. Bueno, para empezar, fue un poco de manera casi pragmática, en el sentido de que a partir de la pandemia, empecé a recibir en mi consultorio, en mi consulta privada como psicoterapeuta, como terapeuta existencial, empecé a recibir muchísima gente que me decía, Jackie, necesito ayuda porque fui a un retiro con ayahuasca, porque fui a una experiencia con peyote, porque tuve una experiencia con honguitos, porque fui a fumar el sapo, porque me fui a una fiesta y consumí MDMA, etcétera, etcétera. Y me contaban, y tuve una experiencia muy intensa y no sé cómo acomodarla. Fíjate, cuando me dicen no sé cómo acomodarla, me están diciendo no sé cómo integrarla. Ajá, pero con otras palabras. Ajá. Entonces la gente me decía eso, no sé cómo acomodarla. Entonces, pues yo empecé a aplicar la perspectiva existencial del concienciar, etcétera, y me daba cuenta cómo les servía, cómo era poderoso para ellos. Entonces dije, mira, muy bien, esta perspectiva funciona muy bien. Esta manera como yo lo acomodé, como yo lo resumí, acomoda muy bien para este trabajo. Pero de pronto empecé a tener muchos colegas que me decían, Jackie, me está llegando mucha gente que tiene estas situaciones y no sé cómo ayudarlos, porque a nosotros cuando estudiamos terapia o psicoterapia, nos enseñaban que los psicodélicos eran el diablo, ¿no? Entonces,
me decían estas personas, ¿qué hacemos con estas personas que están usando estas sustancias? ¿Cómo los ayudamos? ¿Cómo podemos apoyarles? Y entonces, pues yo les dije, pues con lo que sabemos hacer, con la fenomenología existencial. Pero me decían, es que me confundo, no sé cómo aplicarla porque es algo tan distinto, tan novedoso, tan asombroso, que no sé cómo aplicarlo. Entonces fue que diseñé el curso de integración terapéutica de experiencias con psicodélicos o de experiencias en procesos no ordinarios de conciencia. Y a partir de ahí, lo que empecé a hacer es a compartirle a otros colegas y profesionales cómo pueden aplicar esta manera de pensarlo. Es fenomenología existencial, ¿me explico? No estoy inventando el hilo negro, ¿me explico? Es fenomenología existencial, pero es una fenomenología existencial organizada, pensada de tal manera que nos da herramientas como directitas de la mano para acompañar ese tipo de procesos. Y son importantísimos porque justo es ahí donde mucha gente se atora, donde mucha gente puede tener experiencias negativas o donde mucha gente puede tener experiencias que hagan, que hablen muy mal de estas sustancias o que a lo mejor ellos hablan muy bien, pero que los rodean hablen muy mal de esa persona porque fue a consumir esa sustancia. O incluso que la persona se quede con una experiencia muy negativa, a veces con ataques de pánico, a veces con mucha confusión. O a veces una experiencia linda, pero que no pasa de un fin de semana lindo y ya está. Y lo cierto es que son experiencias tremendamente poderosas y que pueden dejarnos muchísimo para nuestra existencia. ¿Cuándo? Cuando las integramos de una manera poderosa. No estoy diciendo que esta sea la única manera poderosa de integrarlos, por favor, no me malentiendan. Creo que hay muchas maneras muy poderosas de integrar estas experiencias. Simplemente esta es otra. Esta es una manera en que podemos ayudar a alguien a que integre de manera poderosa y entonces pueda expresar esa continuidad, estabilidad y permanencia, esa narrativa identitaria, ¿ah?, con la que se identifica, esa narración, ese relato de sí mismo y del mundo que le sea mejor que antes de haber tenido la experiencia. Entonces, esa es quizás la ventaja que yo le vería, la importancia que yo le vería a la integración. Hoy diría incluso, Basti, que de todos los aspectos de la experiencia con procesos no ordinarios de conciencia, todos los aspectos que podemos ver, que son muchísimos, lo más importante es la integración, ya que de la integración que se realice depende que esa experiencia pueda ser una experiencia dañina muchas veces. Dos, pueda ser una experiencia que de alguna manera se pasa de largo, no deja una huella relevante. O tres, sea una experiencia que deje una huella fundamental y permita que la persona viva de una manera más amplia, más amorosa, más, pues en algún sentido distinta, pero favorable para la persona. Entonces, efectivamente, la integración es la clave. Bueno, ya, y muchas gracias. Wow, O un algo. montón, hicimos un montón, Sé un montón hablamos, de hablamos información, ya un sé, montón, pero un montón de info. la ventaja es que esto Eh, se queda grabado, así que podemos volverlo a ver y y volverlo a ver y así seguir tal cual, reflexionando juntos. se puede agarrar y poner play y tomar nota. Sí. Eh, bueno, Jackie, nada, te quiero dar muchas gracias. No sé si nos quieres contar algo más, Eh, compartirnos algo más. No, pues solamente que sepan que a mí me encanta estas conversaciones, me encanta reflexionar, porque además la gente, cuando me hace como tú ahora, Basti, me hace preguntas, también me ayuda a seguir pensando, reflexionando, a ver otras alternativas que no he visto antes. Entonces, me siento muy abierto para que me hagan preguntas. Y lo que puedo decirles es que aprovechando que estamos en Instagram, les puedo dar mi Instagram personal para que se comuniquen conmigo a través del Instagram personal, que es @JackieExistencia, y que todos los jueves, hoy es viernes, ¿no? Pero todos los jueves pongo una dinámica que le llamo jueves de preguntas Ujú. y
la gente me hace preguntas los jueves y yo estoy feliz de poder responderlas los viernes. Entonces, que si hay algo que les gustaría profundizar más, etcétera, pues acompáñenme en el jueves de preguntas y ahí podemos seguir conversando de todo esto. Además, ahí mismo en mi Instagram, cuando tengo alguna conferencia o algún evento así, ahí es en donde suelo comunicarlo para que otras personas puedan verlo y si les interesa ir a conocernos, a platicar, etcétera, pues esa es una posibilidad también. Ujú. Muchas gracias, Jackie. Muchas gracias por tu generosidad, por compartirte, por sistematizar, por ordenar. Mira, ahí está Andrés saludando. Hola, Andrés. Por compartirte, por la escuela, por enseñarnos, por el equipo de gente que está trabajando hace tanto tiempo, de manera súper comprometida en ese espacio, por la continuidad que están dejando, no solo en su momento, sino en todas las generaciones que siguen, que seguimos, que seguirán, por dejar una huella linda. eh, y nada, eso, muchas gracias. Y quién sabe, en una de esas capaz puedes venir al sur el Oja- próximo año. Quizás fin, ¿te Encantado, tengo unas imaginas? ganas. Además, déjame decirte que tengo un par de, bueno, tengo muchos amigos en Argentina, pero Ujú, tengo un par de amigos en Argentina ujú, que con los que llevamos algún tiempo viendo la posibilidad de reunirnos en ujú. Rosario, ¿no? En Rosario y a lo mejor de ahí, pues a mí Buenos Aires es una ciudad que me gusta mucho, pero a lo mejor podría pasarme a Montevideo, etcétera, etcétera, ¿no? Que también me gusta mucho y reunirnos por allá, por supuesto. Y Empecemos a dirigir la mente hacia allá y hay que posiblemente viajar. el próximo año se Yo haga. voy en enero yo voy en enero para México y después ustedes se vienen para acá Exacto, serás más bienvenida, Basti, aproximados por a supuesto. a visitarnos al sur. Por Muchas gracias, supuesto. profe. Un abrazo Gracias. grande. Cuídate mucho. Gracias por tu generosidad, de verdad. Muchas gracias por atender a Con la mucho invitación. gusto. Con mucho gusto y hasta pronto. Cuídate mucho. Bye, Cariños a la bye. familia. Chao. Gracias a todos los que nos vieron. Gracias, sí.